Volvemos a reencontrarnos para hablar de salud. Es un placer compartir con ustedes toda la información y las herramientas que nuestros asesores y los profesionales invitados nos brindan en esta edición. Hoy comenzaremos hablando sobre el consumo de marihuana y cómo la misma afecta nuestro organismo y cerebro. Y lo haremos con Jorge Delgado Diviaso, especialista en neurociencias. El tema de la marihuana hoy en el Uruguay está muy controversial y es realmente lo que está produciendo una gran confusión, es la falta de información científica que hay sobre el producto y sobre las acciones que tiene sobre el cerebro y sobre el cuerpo de los seres humanos. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de productos psicoactivos, estamos hablando de que nuestro cerebro va a sufrir cambios en forma constante y que no se pueden prever porque cada ser humano es diferente. Yo creo que la confusión comienza porque la ley la aprueba un médico, el presidente de la República, un oncólogo, que se caracteriza por estar haciendo una gran lucha contra el tabaco y crea una disonancia que cuesta que el público en general entienda el por qué firma una ley de la marihuana. La ley comienza permitiéndole a todo mayor de 18 años que pueda inscribirse en el correo y pueda comprar en las farmacias. A mí me gustaría dejar claro que el cerebro de un ser humano termina de conformarse y de madurar alrededor de los 23 o 24 años, lo cual quiere decir que por tener 18 años no le estamos vendiendo a adultos, le estamos vendiendo a adolescentes. Además, estamos dando un producto que se vende en farmacias como si fuera un medicamento, diciendo que tiene cosas buenas, que las tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero en ningún momento se ha visto que se haya planteado la necesidad de que las personas tengan que concurrir al médico primero antes de comenzar a consumir. Brevemente podemos decir que la marihuana tiene efectos sobre determinados sitios del cerebro y de nuestro cuerpo para los cuales hay que prestar gran atención. Por ejemplo, abre el apetito. La persona que consume marihuana tiene mucho hambre y deseos de comer cosas dulces. Ustedes imagínense una persona obesa que solamente va y se inscribe en el correo y que pueda estar cursando una diabetes tipo 2, comienza a fumar marihuana y su organismo va a responder de una forma muy complicada que después puede terminar en algo grave. Además, se dice que la marihuana calma los vómitos y que además es muy buena para las náuseas. Eso sirve siempre y cuando sea un médico el que esté detrás recetándolo, porque hay que ver qué cantidades tiene de TSH, de cannabidiol. No es lo mismo fumar marihuana que comerla, que tomarla, que inyectársela. Todo eso tiene que pasar por el área médica y en el Uruguay comenzamos al revés. Primero legalizamos lo recreativo, se lo damos a cualquier persona y ahora a partir de este momento, luego de un año, hacemos una campaña de concientización para que la gente sepa que la marihuana es peligrosa. Cuando queremos comprar algo que activa nuestro cerebro o lo desactiva, tenemos que ir al médico, de ahí tenemos que ir a un especialista, que puede ser un psiquiatra, y vamos a necesitar que de ese lugar nos den una receta blanca y una verde, para después poder consumir esos medicamentos. La marihuana como medicamento ya existe. Hay en algunos países en donde se sintetiza, ni siquiera se usa la marihuana, la planta, y los efectos están controlados por el área médica. Me gustaría dar un ejemplo para el público en general para que lo entienda. Si yo no hago ejercicio, si yo soy una persona sedentaria y decido comenzar a hacer ejercicio, me van a exigir una ficha médica y aunque vaya a un club, me van a mandar al médico, me van a hacer un electrocardiograma, me van a hacer exámenes de sangre y exámenes de orina para ver si yo realmente puedo hacer ejercicio, siendo que el ejercicio es la base fundamental de la salud de todas las personas. Entonces, para consumir algo que va a cambiar mi cerebro y que va a cambiar mi cuerpo, es necesario que haya un médico detrás y que haya científicos. Esos científicos que están toda su vida investigando los efectos secundarios que tiene, no solo la marihuana, sino otras cosas.
Se dijo que era para eliminar el narcotráfico y sin embargo han subido las ventas del gobierno y la venta de los del narcotráfico. Y me gustaría ir cerrando diciendo que cuando un país o un continente o una ciudad decide eliminar el narcotráfico, no es vendiendo y legalizando las drogas que se logra. Se logra con información, con educación y que no haya consumidores. Cuando no hay consumidores, no hay más narcotráfico. Recibimos al doctor Carlos Fernández, quien nos asesora y nos define la medicina del deporte y también nos habla sobre uno de los factores de riesgo que perjudican mucho nuestra salud, como el sedentarismo. Cuando hablamos de medicina del deporte nos referimos a las ramas de la medicina teóricas y prácticas que estudian la influencia de la realización del ejercicio físico en el individuo, sea en un paciente con una patología previa, en un individuo sano o en un deportista. Pero también la medicina del deporte estudia la ausencia de la realización del ejercicio físico en el individuo, a los efectos de obtener datos que nos sean útiles tanto en la prevención, que es sumamente importante, de las diferentes patologías que se puedan presentar, tratamiento y rehabilitación. Muchas veces las personas nos preguntan ¿qué hacen los deportólogos? ¿Qué es un deportólogo? ¿Qué quiere decir medicina del deporte? Y es una pregunta frecuente que incluso se repite con los propios colegas. Bueno, la medicina del deporte es eso. Ahora, ¿qué incluye? Hoy queremos hablar sobre la ausencia de la realización del ejercicio físico, lo cual en una sola palabra se llama sedentarismo. El sedentarismo es sumamente importante por muchos motivos que los vamos a desarrollar rápidamente. El sedentarismo se define como el gasto inferior de 1500 kilocalorías por semana. ¿Eso qué quiere decir? Son individuos que la mayoría de su tiempo están sentados, en su tiempo libre no realizan actividad física y son individuos que tienen el hábito de no realizar ejercicio físico. ¿Qué quiere decir eso? Eso crea un círculo difícil de romper. ¿Por qué? Porque cuando uno crea un hábito, uno cree que eso es lo normal y la realización del ejercicio físico es la excepción, cuando en realidad no es así. La realización del ejercicio físico es y debe ser parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque previene enfermedades cardiovasculares, que es sumamente importante, porque previene el desarrollo de la diabetes. La Sociedad Americana de Medicina del Deporte dice que debemos realizar ejercicio físico al menos 30 minutos 5 veces por semana. 30 minutos en una actividad moderada. ¿Qué quiere decir una actividad moderada? Bueno, cuando uno sale a caminar, por ejemplo, cuando uno siente que el corazón empieza a latir rápido, cuando uno no puede hablar con la persona que tiene al lado porque si hablo me agito, y cuando siento que estoy respirando más rápido de lo normal, eso me indica desde un punto de vista clínico que estoy en una actividad moderada. Eso es suficiente. No es necesario correr o trotar o ejercicios de alta intensidad. No es que sean malos, sí son buenos. Pero la actividad moderada es beneficiosa. ¿Qué sucede? En nuestro país, y acá es la problemática, más del 66% de la población es sedentaria. ¿Qué quiere decir? Que de 10 uruguayos, 3 o 3 y un poquito hacen algún tipo de actividad física y el resto no. Ahora bien, está demostrado para la American Heart Association, que es una institución muy importante a nivel global sobre las enfermedades cardiovasculares, que el sedentarismo forma en sí mismo un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, para lo que es el stroke, que significa un infarto cerebral, un ACV, para que se entienda. El sedentarismo es similar a ser hipertenso, el sedentarismo es similar a ser tabaquista, a fumar, el sedentarismo es igual a la hipercolesterolemia. Ahora, en términos de porcentaje, el sedentarismo es mayor que la población hipertensa, es mayor que los pacientes que fuman, es mayor que el que tiene dislipemia.
Ahora, estamos hablando de un factor de riesgo que es absolutamente modificable y que podemos cambiar para mejorar la calidad de vida de todos. Entonces, bueno, quedamos a las órdenes e invitamos a los televidentes a que puedan llamar, puedan enviarnos sus consultas y que con mucho gusto vamos a estar evacuando y desarrollando en el resto de los programas. Muchas gracias. El próximo miércoles 31 de octubre a las 18:30 horas, el director del primer centro de medicina hiperbárica de la región, el doctor Gustavo Gómez Viera, nos brinda una charla sobre medicina hiperbárica. Los invitamos a todos a asistir e informarse sobre estos tratamientos que tanto benefician nuestra salud. La entrada es gratuita, solo tiene que inscribirse en los teléfonos que figuran aquí en pantalla. Los esperamos. El factor masculino de esterilidad es el tema que ha seleccionado hoy la doctora Rita Bernocchi desde el Centro de Reproducción Humana CERI. Hoy nos toca hablar del factor masculino de esterilidad. ¿Qué significa? Cuando lo que nosotros encontramos en el estudio de la pareja es que hay alguna alteración en el hombre. Nosotros en el hombre, con un estudio sencillo que se llama espermatograma, valoramos cuántos espermatozoides tiene, cómo se mueven, qué forma tienen, y eso predice su capacidad fértil, qué posibilidad tiene de fertilizar los óvulos o qué dificultad puede llegar a tener. Este estudio es clave porque en más del 50% de las parejas que vienen a nuestra consulta tiene problemas el hombre. En un tercio solamente tiene problema el hombre, un tercio solo la mujer y en otro tercio tienen problema los dos. Así que valorar al hombre es fundamental. Antes venía la paciente sola haciéndose 20.000 estudios hasta que un día se le pedía un estudio al varón y se veía que era él el que tenía problemas. Hoy en general, y eso está a nivel mundial, existe un aumento de incidencia de problemas masculinos. Puede ser debido a factores ambientales, a factores sociales, a factores laborales que pueden incidir en aumentar las alteraciones a nivel del espermatograma. Pero la realidad es que hoy el hombre debe consultar y debe consultar inmediatamente junto con su esposa o su compañera para ver qué problemas puede tener y qué podemos nosotros ofrecerle como alternativa de tratamiento. Acá es clave y tener en cuenta, esto es fundamental, las posibilidades que algunos trabajos puedan modificar la fertilidad del hombre. A mí hay un tema que me preocupa mucho siempre y es el tema de la informática. Aquellas personas que estudian informática no se les informa sobre las posibilidades de riesgo que tiene, no que la computadora pueda provocar esterilidad. La esterilidad la puede provocar el estar muchas horas sentado y eso aumenta la temperatura testicular. Todo lo que aumenta la temperatura testicular baja la calidad del semen. Y cuando son muchas horas, por ejemplo 8 horas digitando en su trabajo, llega a la casa, prende la computadora y se la pone sobre la falda y eso aumenta mucho la temperatura local y baja la calidad de ese semen. A veces simplemente asesorando sobre las medidas higiénicas que se debe tener disminuye ese riesgo. Pero es clave que el hombre se estudie y es clave ofrecerle algunas posibilidades terapéuticas, como por ejemplo complementos vitamínicos, por ejemplo hábitos de vida, que el ejercicio es muy bueno, que el sedentarismo es malo, que el uso de determinadas ropas también perjudican su fertilidad. Por ejemplo, la ropa interior de licra aumenta mucho la temperatura testicular, que no lo hace la ropa de algodón. Todos estos factores que son sencillos, como se verá, no son factores muy complejos, pueden ayudar a que el objetivo final, que es la búsqueda del hijo, sea más sencilla. Pero recuerden, todo lo que aumenta la temperatura testicular puede perjudicar la calidad del semen. Por ejemplo, como veíamos, personas que trabajan en informática, pero también aquellas personas que trabajan en parrilleros, en hornos de altas temperaturas y también que están en contacto con tóxicos. Por ejemplo, aquellas personas que están en fumigaciones también tienen problemas, pueden llegar a tener problemas cuando esto es reiterado y pueden alterar también la calidad de ese semen. En algunos casos ese problema viene ya congénito y tenemos que detectarlo precozmente.
La falta de descenso de los testículos también aumenta la temperatura y puede perjudicar el semen. Así que todo lo que sea desde el punto de vista de su interrogatorio, de su historia clínica, tanto laboral como también personal, también es muy importante para determinar si esa persona puede llegar a tener problemas futuros en su fertilidad. Las posibilidades de tratamiento son múltiples, en algunos casos simplemente coordinando mejor la fecha ovulatoria para que la pareja sepa en qué momento tener relaciones. A veces es necesario una ayudita más y es, por ejemplo, hacer una inseminación, y esa inseminación consiste en colocar los mejores espermatozoides directamente adentro del útero, y de esa forma se acorta la distancia que ellos tienen que recorrer y se colocan los de mejor calidad dentro del útero, frente a la posibilidad de encontrarse con óvulos de buena calidad. Hay veces que esto no es posible porque se requiere un determinado número y una determinada calidad de esos espermatozoides, y es necesario un paso más, como es la reproducción asistida de alta complejidad. En ese caso se hace una técnica, se sacan los óvulos y esos óvulos se ponen a fertilizar con los espermatozoides de su esposo o su compañero, utilizando una técnica que se llama ICSI, que se toma un espermatozoide de los que se ven mejor y se colocan a prepo dentro del óvulo a través de unas pipetas muy finitas. Por ejemplo, la que sostiene el óvulo tiene 30 micras, pero la que contiene el espermatozoide tiene 7 micras. Se selecciona el mejor espermatozoide y ese es el que se inyecta directamente adentro del óvulo. O sea, son las distintas etapas posibles de tratamiento que pueden permitir al hombre tener descendencia propia. Por ejemplo, a veces tienen muy pocos espermatozoides o ninguno en el eyaculado, sin embargo, a través de una biopsia testicular podemos obtener espermatozoides posibles como para poder lograr la fertilización. Así que, hombres, no se resistan, es muy importante que ustedes estudien porque pueden llegar a tener problemas y tenemos que saberlo a tiempo para evitar que la búsqueda sea lenta, sea prolongada, y eso después se termina asociando con un factor masculino porque la mujer ya pasa los 35 años y ahí aumenta su riesgo de que no quede embarazada, también su riesgo de que pierda el embarazo o también de alteraciones genéticas. Así que los hombres deben estudiarse, así como también las mujeres, para tener una mejor posibilidad de tener hijos a la brevedad posible. Hola a todos, sean muy bienvenidos. En el programa de hoy vamos a hablar de una opción de tratamiento, así como en los programas anteriores habíamos hablado de qué pasa con aquellos pacientes que no pueden acceder a un tratamiento de ortodoncia, de brackets, para cambiar la posición de sus dientes y poder diseñar su sonrisa como ellos desean. Se habló en el programa de la opción de carillas. Ahora vamos a pasar eso a lo que son los implantes. ¿Qué pasa con nuestros pacientes que directamente no tienen las piezas dentales, o sea, que han perdido la corona, la raíz, toda la pieza entera, y necesitan la sustitución a través de la implantología? Vamos a hablar de una opción en la cual nosotros contamos con poco número de implantes para solucionar a esos pacientes que están con una aparatología removible, que por el terreno óseo que tienen a causa de la pérdida de la reabsorción ósea, o sea, de la pérdida del hueso fisiológica o patológica La pérdida del hueso. Por la pérdida del hueso, ya sea patológica o fisiológica por el correr de los años, cuentan con un soporte muy plano en las cuales el aparato se le mueve mucho cuando muerde, pivotea, y realmente genera mucha incomodidad al paciente, que lo deja de usar solamente para eventos sociales, para la foto, como decimos nosotros, y no puede contar con ese aparato para algo tan básico como la buena alimentación. Para eso vamos a recurrir a los implantes, que, como ya habíamos dicho, cuando el paciente pierde la pieza, pierde su corona y su raíz. Lo que vamos a hacer es colocar este aditamento que va a pasar a sustituir la raíz perdida. Entonces el paciente pasa de no tener nada a tener nuevamente su raíz. Ahí ya está recuperando un gran valor, que es la mantención de todo el soporte óseo. Luego vamos a colocar el perno, que me va a comunicar el implante que está en el hueso con el resto de la boca, y de ahí le vamos a colocar la corona o las coronas que van a salir de la encía tal cual como si fuese su propia pieza.
En el caso de pacientes que no tienen dientes, que están usando prótesis completas, ¿sí?, se pueden colocar 5 implantes en el maxilar superior, o sea, arriba, y 4 implantes abajo, y con eso pasan a tener dientes fijos, nada de poner y sacar, eso queda cementado y definitivo. Pero la opción que le queríamos proponer en el día de hoy es qué pasa con nuestros pacientes que por algún motivo, ya sea personal o por qué no decirlos económico, que no puedan acceder a la colocación de ese número de implantes, siguen con ese aparato que se les mueve muchísimo y les incomoda las funciones y sobre todo el no poder alimentarse correctamente. Para eso lo que vamos a hacer es la utilización de únicamente 2 implantes que se colocan tanto sea abajo o arriba, y lo que le va a dar es mayor fijación a nuestro paciente. Si bien el paciente va a seguir con un aparato removible de poner y sacar, va a tener más fijo su aparato porque estos tienen un sistema de clic que cuando el paciente lo coloca ya no se mueve. Entonces el paciente puede comer, puede hablar, puede hacer todas las funciones y va a sentir más firmeza en su aparato. Realmente es un cambio sustancial. Repito, si bien va a seguir teniendo algo removible, va a tener algo muy fijo en su boca, y solamente con la colocación de 2 implantes. Es un sistema que se llama Aurrin, que son 2 cabecitas que van en lo que hoy mostrábamos que era el perno, y luego va con otros aditamentos en la prótesis, que es lo que le genera la retención. Realmente es un tratamiento que nos ha dado muy buenos resultados con nuestros pacientes, es un tratamiento rápido, es un tratamiento accesible a todos y que genera una solución para esos casos en los cuales no se puede colocar la cantidad de número de implantes que necesitamos para algo fijo, para algo de no poner y sacar, pero sí nos genera una solución para darle más firmeza y más seguridad a los aparatos removibles. Bueno, un placer, como siempre, compartir este espacio con ustedes, y cualquier duda estamos a las órdenes. Lleva tu marca a otro nivel con la publicidad eficaz que te ofrece el video marketing para redes sociales, televisión y otros medios de difusión. Más info en estudiospanorama.com. Y basados en las consultas que nos han hecho llegar y ante la necesidad de brindarles toda la información y las herramientas que permitan detectar dificultades en nuestros niños, conversamos con la licenciada en psicomotricidad Adriana Otegui, que nos decía lo siguiente. Estamos hablando de la normalidad de niños sanos, con un equipamiento sano, pero que pueden surgir algunas dificultades que necesitan una atención específica. Cuando hablamos de patologías, que también hay patologías, las alteraciones psicomotrices son secundarias a esa patología, entonces tienen otro tipo de abordaje. Pero cuando hablamos de un desarrollo normal, tenemos pautas que nos orientan a pensar de que el niño viene con una buena evolución en su desarrollo. Están todas detalladas en el carnet de control pediátrico, que todo niño tiene acceso, que todo papá puede y debería mirar como para orientarse un poquito más y tomarlo como referencia. Es muy claro, es muy gráfico, pero muchas veces no se utiliza de la forma que todos quisiéramos. En ese carnet, que todos pueden ver ahora en este momento si lo tienen a mano, hay pautas que nos orientan a pensar qué está bien, qué es lo que tengo que estimular en el niño a tal edad. El desarrollo del niño es progresivo. Cuando hay una involución, bueno, es una alerta que es importante considerar, pero aún siendo progresivo hay edades para determinados logros. El desarrollo del niño, el desarrollo neurológico es cefalocaudal, entonces lo primero que vamos a tener es el desarrollo del sostén cefálico. Luego el niño se va a sentar, luego va a lograr cambiar de posturas, pasar a la posición de gateo. Ahí hay muchos elementos que tienen que ver con la coordinación, que es importante que el ambiente facilite y habilite el gateo. No el andador, no el uso del andador no es lo más recomendado. Sí el gateo, porque en este momento el niño está logrando una mayor independencia. Y ahí tiene que coordinar mucha cosa, la utilización de sus manos,
en forma coordinada con las piernas, con la visión de cerca y la visión de lejos. Son muchos elementos y muchas conexiones neuronales que es importante que el niño tenga un ambiente que le brinde la oportunidad de hacerlo. A veces las mamás piensan, ay, se ensucia todo, se le rompe la ropa. Bueno, no, eso lo tenemos que descartar. Pónganle rodilleras, busquen la estrategia, pero habiliten el espacio para que el niño gatee, que empiece a explorar, que empiece a ver superficies de distinta altura, intentar trepar. Y no asustarlos, porque a veces no te subas ahí que te vas a caer. Le estamos anticipando algo que le genera mucho temor. Entonces, en vez de habilitar o brindar un ambiente facilitador, estamos limitando su capacidad de acción. Y esto es muy importante en esta etapa del niño. El niño está explorando, está conociendo este mundo que es nuevo para él y no podemos limitarlo. Sí brindar, obviamente, los límites necesarios para el cuidado corporal. No vamos a dejar que se trepe arriba de una mesa y que caiga al piso, pero sí habilitar de forma cuidada de que lo haga bien, de que lo haga seguro y de repente poner un colchón en el suelo o brindar un espacio en el que sí se pueda trepar. En esta mesa no, pero acá sí, para que no sea un límite que directamente frustre esa necesidad del niño de conquistar el espacio. Eso cuando es bebé, esa marcha, esa ponerse de pie, esa largarse, tiene que ver también con un proceso de separación de la mamá. Él, como un ser único y separado de su mamá, va a lograr la marcha independiente cuando se sienta psíquicamente preparado para ese hito que es muy importante en su desarrollo, que es el lograr considerarme como una persona distinta a mi mamá. Y esa independencia se logra siempre que la mamá facilite y brinde ese estímulo que fortalece y ese vínculo que habilita la conquista, ¿no? Si yo trato de aprenderlo, de estar siempre con él, pero contenerlo y no habilito este despegue, el niño le va a costar más esta marcha independiente, lograr caminar. Por eso a veces no es nada más el acto motor. Un niño puede estar equipado bien neurológicamente para poder acceder a la marcha independiente, pero psíquicamente no está preparado porque el ambiente no le ha brindado las herramientas que faciliten ese despegue. Bueno, todo esto que vemos a nivel del bebé y que podemos seguir en el control del carné de control pediátrico, como les aclaré antes, son como la base de nuevas conquistas que va a tener el bebé. Cuanto antes se detecte mejor. Es importante ser objetivo al momento de consultar con el pediatra, de decir todas las cosas que están pasando tal cual las ven y bueno, consultar ante cualquier duda. Luego pasa también cuando son insertados en la escuela, en el jardín, los maestros se encuentran con un niño que viene con su carga de emociones desde su hogar y bueno, ahí es otra etapa en la que el niño queda muchas horas frente a un docente que también va a tener el ojo muy objetivo al momento de detectar alguna dificultad que puede estar desde lo motor, desde lo social, desde lo afectivo, desde lo emocional, desde las frustraciones, desde la agresividad. Y estos son temas muy amplios que deben ser seguidos, pero sobre todo con un ojo muy objetivo. No podemos pensar, sí, yo era igual cuando era chiquito y acá estoy, porque la idea es brindar al niño un entorno facilitador del desarrollo, pero a la vez que sea feliz, que sea un niño que crezca en un entorno feliz, disfrutable, que sienta su cuerpo como un lugar de placer y no como un obstáculo. Por eso es importante que consulten ante cualquier duda, cualquier inquietud y que sigan paso a paso el desarrollo de sus hijos. Y ahora sí nos despedimos agradeciéndoles a ustedes por su preferencia y compañía y a los profesionales por los informes brindados en el día de hoy. Tenga presente que pueden visualizarnos los jueves a las 21 horas a través de la pantalla de A+B, sábados a las 9 horas a través de la pantalla de Canal 10. Recuerde, su salud es lo más importante. Prevenir enfermedades es un compromiso de todos. Los esperamos la próxima semana aquí a través de la pantalla de su canal.